viaje de la información, aunque si querés también podemos vincularlo, porque los Estados Unidos en particular ha tenido muchas reticencias respecto de la red social de la que vamos a hablar. Venimos de Estados Unidos, vamos a hablar de TikTok, una red social de origen china, ¿sí? Por eso también a Javier Milei no le debe gustar nada. Pero lo cierto es que es un furor entre los menores de 35. Solo para decir algunos datos, tiene más de 1 millón de usuarios en el mundo. La mayoría, 1.000 millones, la mayoría son niños de entre 13 y 17 años. Y en la Argentina, en 2023, a comienzos de este año, tenía 16,2 millones de usuarios mayores de 18 y representaba más de 20 horas mensuales insumida en esa plataforma. Ante eso, la gente de Amnistía Internacional realizó un informe y advierte sobre los riesgos en la salud mental. Para hablar de esto tenemos en comunicación a Martín Becerra, doctor en comunicación, profesor también de la Universidad de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires, y de alguna manera uno de los que estuvo también coordinando esta investigación. Martín, como siempre, un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Martín, recién dábamos algunos números de TikTok. Los números hablan por sí solos de la importancia de esta red social y de cómo targetea a los jóvenes. Pero en este informe que vos estuviste coordinando, advierten sobre los riesgos en la salud mental. ¿Por qué? Bueno, tanto en salud mental como en privacidad, TikTok tiene algunas características, digamos, distintas a otras redes sociodigitales. Por ejemplo, es más invasivo en términos de privacidad, de recolección y extracción de datos personales de los usuarios, por el lado de esos datos personales, y por el lado de la salud mental, porque lo que nosotros detectamos en el trabajo, que es un trabajo que hicimos durante 6 meses con adolescentes y jóvenes de distintas ciudades argentinas, es que hay una profusión de autodiagnóstico en temas de salud mental, lo que a su vez se potencia con, yo diría, una problemática muy importante que excede a TikTok, que es la problemática del acceso al sistema de salud y a voces profesionales y autorizadas para hacer consultas sobre eventuales trastornos o síntomas que tiene toda la población. Eso nos pasa a todos cuando queremos buscar un turno para atendernos sobre cualquier tema de salud. Sabemos que los plazos son cada vez más extensos. Incluso, bueno, la mayoría de la población que carece de obras sociales, es decir, la mayoría de la población argentina que tiene que pedir turno en hospitales públicos, también, digamos, la demora en la atención por la falta de recursos es una problemática. Esto, muchos adolescentes y jóvenes en la Argentina lo resuelven consultando sus síntomas en TikTok. Entonces aparecen influencers que te dicen cómo ajustarte mejor los brackets, ¿no? O que te dicen que tenés un trastorno de identidad disociada. Esto es generalizado entre jóvenes y adolescentes en la Argentina, sin ningún tipo de validación científica ni de preparación profesional, por supuesto. Martín, incluso... Eso, perdón, sí, eso lo detectan porque los reels o los videos en los cuales dicen si te pasa esto es porque tenés un trastorno y que se viralizan. O sea, ¿cómo es que identifican que la gente consulta sus síntomas? Porque, bueno, digamos, vos no tenés la posibilidad de un feedback tan directo con un profesional. Bueno, eso nos lo dicen a nosotros los usuarios, porque el tipo de trabajo que nosotros hicimos para Amnistía es un trabajo etnográfico. O sea, nosotros tuvimos 6 meses trabajando con entrevistas en profundidad con adolescentes y jóvenes en todo el país. Entonces, en 5 ciudades del país. Lo que quiero decir con esto es que son las y los adolescentes las que nos mostraban, ¿cierto?, el teléfono, y nos decían, sí, yo tengo trastorno de identidad disociada, como dice este video. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿consultaste con algún psicólogo o con algún profesional? No consulté porque, ya te digo, pedir turno. Y eso en algunos casos. Y en otros casos, lo que ocurre, y de nuevo, este es un problema más general, no es un tema solo de TikTok, pero TikTok, digamos, activa más esta problemática, es que hay una especie de desacreditación del saber científico, algo que vimos también en plena pandemia, ¿no? Sí, claro. Es decir, que la palabra, y es algo muy común en todas las redes sociodigitales. Hoy era una comidilla en Twitter porque un politólogo famoso que se llama Oscar Oslak, con 2 títulos de doctorado, un tipo reconocido y calificado en todo el mundo en el sistema científico,
fue enviado a lavar los platos por parte de un tuitero X, random, digamos, que simplemente porque no está de acuerdo con la posición. Entonces, esta idea de desacreditar el saber científico, que es bastante profunda, digamos, en muchos intercambios en redes sociodigitales, se traduce en la práctica de uso, en la experiencia de adolescentes y jóvenes, con mucho autodiagnóstico. Esto es problemático, tanto en términos de salud mental como de salud física, ¿viste? Trastornos alimenticios. Ahora, o sea, es una problemática muy general. A ver, cada cosa que decís me dispara 15.000 preguntas, no tenemos tanto tiempo, pero me pregunto esto que siempre me resulta, por lo menos en mi reflexión, complejo, y es que las nuevas plataformas digitales, bueno, los primeros usuarios de todas ellas suelen ser generaciones más jóvenes, las generaciones más adultas y probablemente estos académicos difícilmente tengan TikTok, difícilmente las usen. Las cosas que circulan en esos medios terminan siendo las primeras fuentes de información de esas generaciones más jóvenes. Entonces, ¿cómo se desarticula eso? ¿Es que las generaciones más grandes tienen que empezar a prestar atención? ¿Son los dueños de las plataformas los que tienen que hacer, como pasó en el tiempo de la pandemia, algún tipo de mensaje que diga busca información oficial y clique acá? Digo, ¿de qué manera podemos compensar estas desigualdades en el acceso a los sistemas de comunicación que solo van a crecer de acá en adelante? Totalmente. Y te añado un punto más. Los ejemplos que di son ejemplos, vamos a llamarle importantes, pero no gravísimos. Pero también tenés videos de autolesiones o de cómo eventualmente tutoriales para suicidarse. O sea, eso existe. Entonces, la respuesta a tu pregunta es responsabilidad de las plataformas, porque las plataformas que saben todo de todos, saben todos nuestros datos, nuestro movimiento, nuestra huella digital, no pueden ignorar que hay videos que invitan a autolesionarse, por ejemplo, o que hay videos que invitan a automedicarse o a autodiagnosticarse enfermedades importantes, ¿sí? O sea, ahí hay un tema claramente de responsabilidad de las plataformas. Y otra cuestión que va de la mano, que yo creo que incluso está íntimamente relacionada con esta, es mayor interés e involucramiento del propio Estado. O sea, vos tenés una autoridad sanitaria que no debería lavarse las manos respecto de esta situación, que, como digo, va también acompañada de una suerte de retirada del acceso público a la salud o de obstáculos que la sociedad percibe mayores en el acceso a la salud. Entonces, ahí tenés dos componentes, plataformas y Estado, que creo que tendrían que hacer mucho más de lo que hacen en esta materia. Bien, Martín, tengo que hacer lamentablemente la última, pero te consulto porque sé que TikTok ha tenido limitaciones en otros países, no en la Argentina. Este informe habla sobre la Argentina. ¿Te imaginas alguna posibilidad, siendo TikTok además una red social china, muy difícil de meterse en las regulaciones y de aceptar regulaciones, que puede incorporar a partir de algún tipo de acuerdo, más control de las plataformas? O sea, ¿se puede domar el algoritmo, que de alguna manera la frase provocadora que ponían ustedes en el título? Esperamos que sí. Lo cierto es que hasta ahora TikTok es una empresa que no tiene ni siquiera sede, no tenés con quién conversar en la Argentina. Pero desde luego es el Estado argentino el que debería citar a la empresa en su casa matriz, decirle, mirá, hay un país llamado Argentina donde tenés más de 16,5 millones de usuarios, muchos de ellos son niños menores de 13 años, muchos son adolescentes de entre 13 y 17, y entonces hay responsabilidades de las que no podés excusarte. Ojalá TikTok, así como vos en la introducción lo mencionaste, WhatsApp, en el contexto de la pandemia, entendió que hay una función social de la que no puede eludir. Bueno, ojalá lo entienda. Hasta ahora es cri-cri, silencio de radio. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Alguna vez esperemos tenerte acá en el sillón y poder conversar un poco más rato. Cómo no, gracias. Un abrazo grande.